Hablábamos hace un tiempo que antiguamente, hace unos años atrás, no mucho, pero no existía ni el PowerPoint, ni había tantas cosas, y nos aprendíamos los himnos de memoria. Y ahora este himno de hace muchos años, podía cerrar mis ojos y podía cantar en la memoria la hermosa letra de ese canto. Y también cantábamos en esta mañana lo importante que es obedecer, y es el lema que tenemos este año como iglesia, que la obediencia trae bendición. Porque como dice esa canción, que obedecer agrada más al Señor que hacer sacrificios sin hacer su voluntad. Y quiero compartir con ustedes a partir de hoy, durante varias semanas, si Dios lo permite, quiero compartir con ustedes una serie de mensajes que tienen que ver con la obediencia y sobre todo tienen que ver con nuestra vida como iglesia. Voy a estar compartiendo también unos estudios bíblicos también acerca del tema. Vamos a estar compartiendo porque es importante, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo. Es importante con tantos ataques que recibimos acerca de la iglesia, que podamos entender, que podamos comprender la importancia y la necesidad de la iglesia. La iglesia no es oculto para nadie que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted no puede amar la cabeza si no ama el cuerpo. Es decir, hay muchas personas que por ahí dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo hago todo por Dios, pero no me hables de la iglesia. No me hables de iglesia. Yo no quiero saber de iglesia, yo no quiero saber de religión. Yo hablo con Dios, Dios habla conmigo, me comunico con el universo, pero no quiero saber de iglesia. Y es uno de los errores más grandes por los cuales el enemigo trata con la gente. Porque la iglesia sí es importante. La iglesia no es una opción, la iglesia es una obligación. Toda aquella persona que se ha entregado al Señor, toda aquella persona que ama al Señor, que busca del Señor, el Señor nos manda, el Señor nos exhorta que la iglesia no es una opción, la iglesia es una obligación. Y durante esta serie que vamos a tener durante varias semanas esperando el Pentecostés, estamos ahora en estos domingos de Pascua y luego esperamos el domingo de Pentecostés. Y el domingo de Pentecostés o el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés es muy importante porque el Señor le dio vida a su iglesia. El Señor envió al Espíritu Santo a darle vida a la iglesia y a partir de ese momento la iglesia comenzó a vivir. Es decir, Cristo no se separó nunca más de su iglesia, sino que su iglesia comenzó a caminar con Él y con Él como cabeza. Entonces es importante que como pueblo de Dios sepamos y podamos entender la importancia que tiene ser parte de la iglesia. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que es muy conocido. Hay un pasaje que es muy conocido por ustedes y creo que algunos se lo saben de memoria, otros no. Y es el famoso texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25, el cual quiero compartir con ustedes en esta mañana. Así que si son tan amables, pueden buscar en sus Biblias, pueden buscar en sus equipos electrónicos, Hebreos 10, verso 25. Y basado en esto, el Señor nos va a hablar en esta mañana. Bajo el título, la iglesia no es opcional. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra. Porque una de las cosas que como pastor me preocupa es que cada uno de ustedes como iglesia podamos entender que no están aquí para obedecerme a mí, que no están aquí por un capricho mío, sino que todo lo que hacemos es porque Dios lo ordena en su palabra. Cuando nosotros aprendemos a obedecer lo que está en la palabra del Señor, a Dios le agrada mucho más eso que cualquier sacrificio que usted pueda hacer. ¿Me dicen amén cuando lo tengan?
Dice la palabra de Dios a partir del versículo 25, vamos a leer solamente el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana hemos leído tu palabra y te pido, oh Dios, de que seas tú directamente hablándole a tu pueblo. Que no haya ninguna palabra mía, Señor, en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No es secreto para nadie de que estamos viviendo en el medio de una sociedad, y hablamos en la mañana cómo la sociedad va permeando la iglesia en vez de ser al revés. Pero vivimos en el medio de una sociedad donde prácticamente todo es opcional. ¿Sí o no? Todo es opcional hoy en día. La membresía, ser parte de la iglesia, es opcional. Si quiero, soy parte de la iglesia, si no, no. El compromiso también se hace opcional. Es una opción. Me comprometo si quiero con lo que me quiera comprometer en la vida, y si no me quiero comprometer, no me comprometo. Hoy en día nadie firma ya un contrato de teléfono como antes. Hoy en día ya no hay compromiso de trabajo, no hay compromiso de nada, no hay compromiso de iglesia. Cada quien hace lo que quiere, como quiere, porque vivimos en un mundo de libertad y donde todo es una opción. Y es triste que dentro de todo este paquete también, para muchas personas, la iglesia es una opción. La iglesia es algo que, si entiendo voy, si no entiendo no voy, si quiero pertenezco, si no quiero no pertenezco. Pero hoy vamos a confrontar una verdad que es bastante incómoda para muchos. Porque para Dios la iglesia nunca ha sido una opción. Y quiero que usted se grabe bien eso en esta mañana. Para Dios la iglesia nunca ha sido una opción. Y lo que nosotros tratamos como opcional, Dios lo trata como esencial. Lo que tú ves como una opción, para Dios es la esencia. Cuando leemos aquí en Hebreos, y yendo un poco al contexto del pasaje, durante el tiempo de persecución y oposición que había en la iglesia, había muchos hermanos que se desanimaban. Hubo un tiempo en la iglesia naciente, como se le llama en la antigüedad, en este tiempo de los hebreos, había tanta persecución, había tantos problemas, tanta oposición para que la gente llegara a la iglesia, tanta lucha. A la iglesia había que ir escondidos. A la iglesia había que ir de una manera que nadie se diera cuenta, porque si no, podías ir hasta el foso de los leones. Y había muchos hermanos que se sentían ya agotados de esta situación. Habían hermanos que se sentían cansados, otros temerosos, otros veían las cosas sin sentido y entonces tenían como opción no congregarse. Y esto era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Los hermanos se habían separado del culto público al Señor. Y esta acción de separarse del culto, esta acción de separarse, de dedicarle tiempo al Señor con perseverancia, se convirtió también en un pecado. Se convirtió en un pecado, y también, si era pecado en aquella época, también es un pecado en esta época, que tengamos por costumbre no asistir consecutivamente a alabar al Señor y a juntarnos cada uno de nosotros como asamblea y como iglesia. Es triste a veces ver hermanos que dicen, bueno, pero hoy todos los domingos ese fanatismo. Las personas que dicen eso no saben lo que es fanatismo. Cuando nosotros asistimos a la iglesia es porque lo hacemos por obediencia. Y cuando obedecemos es porque amamos a Dios,
porque respetamos, porque reverenciamos a nuestro Dios. Y el principio del amor, el principio por el cual reverenciamos a Dios porque lo amamos, es también basado en la obediencia. Usted muestra que ama a Dios mediante la obediencia. Y asistir a la iglesia no es una opción que Dios te da. Dios lo manda. No es una sugerencia que Dios te dice, hijo, ven a la iglesia si quieres. Tú puedes hablar conmigo donde tú quieras, así que no vayas el domingo a la iglesia, no te congregues, habla conmigo en la casa. Dios no dice eso. Dios no da esa sugerencia. Dios lo manda. Dios ordena que tú y yo nos congreguemos. El texto dice, no dejando de congregarnos o reunirnos. El texto griego, para aquellos que les encanta buscar la palabra, el texto griego dice una palabra bastante rara, pero muy exacta, que se llama episunagoge. Esa palabra tiene un significado bien profundo, porque significa reunirse en un solo lugar. Es decir, cuando hablamos de congregarnos, es que todos nosotros nos reunamos en un mismo lugar, en un mismo sentir, y es adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unidos. Entonces, esta es la cosa que no se debe dejar. Y también se emplea esta palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. También habla de esto. Porque nuestra reunión con Cristo en el día final depende mucho de cómo sean nuestras reuniones públicas ahora. Fíjense qué importante. Cuando Cristo venga, ¿por quién va a venir? Por su iglesia. Y todo lo que usted viva en congregación, todo lo que usted vive en congregación es una preparación que usted tiene, es una preparación que tenemos nosotros para cuando Cristo venga por nosotros. Por eso es que siempre el texto dice, para cuando el día se acerca. Y hermanos, muchos dicen que hace 2000 años lo estamos diciendo, pero hoy más que nunca sabemos que el día está cerca. Y es importante que podamos entender esto, porque lo que usted no viva en congregación, usted no va a poder vivirlo cuando esté en la presencia del Señor. Y eso es algo tremendo. Usted se imagina, hay hermanos que llegan a la iglesia y llegan corriendo, viendo el reloj para irse para otro compromiso. ¿Cómo será eso en el cielo? ¿Para dónde vas a correr si llegas? No hay para dónde irse. La Biblia dice que cuando el Señor venga por nosotros, vamos a estar en su presencia por una eternidad, las 24 horas del día. Si usted no está acostumbrado a pasar tiempo con sus hermanos, a congregarse con sus hermanos, a amar a sus hermanos, ¿a qué aspira usted en una eternidad? Si usted no puede ver a María ni pintada en la pared y ve a María sentada ahí, usted se sienta en la otra esquina allá donde está Ruth, ¿cómo va a hacer eso en el cielo? ¿Cómo va a hacer eso en el cielo si yo vengo a la iglesia un domingo, 4 no, 3 sí, 1 no? ¿Cómo va a hacer eso en el cielo? Si yo no me llevo con mis hermanos dentro de la iglesia y me voy por esa puerta corriendo como se acaba el culto porque tengo otras cosas que hacer y no comparto, ¿con quién voy a compartir en el cielo? La iglesia es ese espacio de entrenamiento donde perdonamos, donde nos amamos, sí nos disgustamos. Sí, mucha gente pasa sus cosas en la iglesia, sí pasa. Pero es en ese lugar donde nos preparamos y donde nos entrenamos. Es como el atleta. El atleta se prepara mucho tiempo antes de ir a la competencia o de ir a las Olimpiadas. Y mientras más cercana está su entrenamiento de la verdad, de lo que va a competir, pues más preparado va el atleta a lo que tiene que hacer. Esa es la vida que vivimos tú y yo en la iglesia. Preparados para cuando el Señor venga con nosotros poder ir gozosos. Es por eso que se cae de la mata, que si usted no cumple con estos requisitos, si usted no se siente bien, si usted no está bien en eso, entonces
¿qué está aspirando que va a vivir en el cielo una eternidad? Si usted no puede ver a su hermano y a su hermana, si usted no ama a su congregación visible que Dios le ha puesto, ¿qué usted va a aspirar? Y es cierto que existe una congregación universal, que somos parte de una iglesia universal que es invisible porque no sabemos, no conocemos todos los cristianos del mundo y no podemos congregarnos en todas las iglesias del mundo. Pero el Señor ha puesto en nosotros una congregación local, la cual es ese reflejo para que usted pueda sentirse como si estuviera en la iglesia universal. Entonces, ese acto de reunirse en asamblea se aplica a todas las reuniones de la iglesia. No se aplica a una sola reunión en particular. Y es interesante porque el texto, si usted se fija bien, el texto dice bien claro, o no dice, si puedes. Si usted lo busca por ahí, y usted ve que dice eso, me lo enseña. Pero por ninguna parte dice el texto, si puedes. Tampoco dice el texto, si te sientes bien. ¿Sí o no? El texto dice ahí, Carmen, si te sientes bien, ve a la iglesia. Congrégate si te sientes bien. No dice si puedes. Hay personas que si pueden, vienen a la iglesia. Si ya no les queda ningún compromiso que hacer, no llega nada, no pasa nada, voy. Tampoco el texto dice, si no estás cansado, congrégate. No dice nada de eso. La Biblia dice bien claro, no dejando. No dejando. Y eso no es un consejo que da la Biblia. Es un mandato que pone la Escritura. Porque les digo algo, hermanos, y quiero que usted grabe esto bien profundo, porque quiero que usted entienda bien esta idea. Que cada ausencia innecesaria es una decisión espiritual que usted está tomando. Cada ausencia innecesaria es una decisión espiritual que usted toma. Y no es positivamente. Es como cuando usted toma el carbón y lo pone, le da fuego, pero lo deja aparte de los demás. Va a llegar un momento que ese carbón que usted prendió y lo dejó aparte de los demás, se va a apagar. Pero cuando si usted junta ese carbón y lo pone junto con todos los demás, ¿qué sucede? El fuego aumenta. Eso pasa cuando usted está solito, está solita en un lugar y no se junta con todos. Esa es la importancia. En la iglesia hay mucha gente, no digo mucha gente, nadie se rinde o nadie se enfría en la iglesia de un día para otro. La gente se enfría cuando se va alejando poco a poco. Poco a poco te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando, hasta llega un momento que te enfría. Pero quiero que usted sepa en esta mañana, o que usted afiance en esta mañana, que Cristo murió por su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Y dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjense qué ejemplo pone Pablo. Le dice a los maridos que amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo usted entonces puede decirme que ama a Cristo si no ama lo que Cristo ama? Si no se entrega por lo que Él se entregó. Cristo no murió por un cristianismo individualista. Cristo murió por su iglesia. Y cada gota de sangre fue por un pueblo, por un cuerpo, por una familia espiritual. Y no es el edificio, es el cuerpo comprado con la sangre preciosa de Cristo.
Entonces, hermanos, desperdiciar la iglesia significa minimizar la cruz de Cristo. Y aislarse es peligroso. Estar aislado es peligroso. Hebreos capítulo 3, del 2 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense lo que la palabra dice: mirad que no haya ninguno, y que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Y sabes dónde crece ese corazón? ¿Dónde es que ese corazón va creciendo, hermanos y hermanas? Cuando tú te desconectas, cuando tú dejas de ser exhortado con la palabra, cuando dejas de ser corregido y cuando dejas de ser cuidado, te desconectas totalmente. Hoy en día es muy difícil que cada una de estas cosas se puedan cumplir en la iglesia. Hoy en la iglesia a veces no puedes exhortar a nadie porque te dicen: ¿a ti qué te importa? Mucho menos puedes corregir a alguien, porque enseguida usted corrija a un hermano o una hermana y enseguida los hermanos se disgustan. Y el que menos se queda disgustado y se pierde un tiempo o regresan, pero hay otros que se disgustan y se van, que ustedes saben para dónde. ¿Verdad, Giovanna? Para el monte. Usted le dice algo, usted corrige a un hermano hoy en día en la iglesia, y el hermano lo que hace es empezar, entonces se va el otro domingo a buscar a ver en el catálogo que hay en la ciudad, para ver en qué otra iglesia se puede congregar donde nadie lo corrija. Y mucho menos a veces ser cuidados. Uno se ofrece pastoralmente y los hermanos a veces corren, huyen del consejo bíblico y de las cosas del Señor. Y no nos damos cuenta, hermanos, que donde no hay comunidad, el pecado respira cómodo. Si en la iglesia no se exhorta, si usted no se deja exhortar, si usted no se deja corregir, si usted no se deja cuidar, es decir, si usted no se deja pastorear, si usted no vive una vida de la iglesia, usted está viviendo cómodo en su pecado. Y hay hermanas y hermanos que no aceptan que se les corrija, que no aceptan que se les exhorte y que no aceptan que se les cuide. Y es un llamado de parte del Señor, que si usted no deja que le exhorten, ni que le cuiden, ni que le guíen, usted está respirando cómodo en su pecado y va a seguir así por todo el tiempo. Yo les pregunto en esta mañana, y quiero que seamos honestos. No quiero que me levanten la mano, porque nadie va a levantar la mano, porque yo sé que va a ser imposible. Pero hay algo que pasa entre nosotros a veces. Si usted es honesto consigo mismo y somos honestos con Dios, usted no falta siempre porque no puedes. Muchas veces faltamos porque queremos. Muchas veces dejamos de congregarnos no porque no podemos, sino porque no queremos. No es falta de tiempo, hermanos, es falta de prioridad. A veces priorizamos otras cosas y no las cosas del Señor. Priorizamos una visita, priorizamos un juego deportivo, priorizamos que vino San Quintín de los Palotes, priorizamos tantas cosas. Y está bien que un día usted pueda recibir una visita, está bien que un día usted pueda, pero temer eso por costumbre sí es peligroso. Sí es peligroso que usted no tenga su iglesia, no tenga el congregarse como una prioridad en su vida.
Y pregunto entonces en esta mañana, ¿qué es lo que tiene más peso en tu vida? ¿Dios o tu comodidad? Pregúntese usted mismo, ¿qué tiene más peso en mi vida? ¿Dios o mi comodidad? ¿Tu agenda se somete a Cristo o Cristo se somete a tu agenda? Hoy en la mañana decíamos que hay personas que para venir a la iglesia tienen que unirse, tiene que ser todo perfecto. El día soleado, bonito, que no haya ni frío ni calor, que me sienta bien, que esté contento, que tenga todo resuelto. Y ese día digo, bueno, ese día me voy a congregar. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Quiero hacer un llamado en esta mañana bien especial. Y hoy no es un llamado para que usted sienta. Yo hago un llamado en esta mañana para que usted decida. Hay muchas cosas como iglesia que tenemos que hacer. Hay muchas cosas como iglesia que tenemos que brindar. Y yo quiero que en esta mañana usted tome la decisión. Si va a seguir siendo un asistente ocasional o un discípulo comprometido. Yo quiero que usted entienda eso. Usted piénselo en su corazón, usted medite en la palabra, usted escudriñe la escritura, usted ore y usted piense durante toda esta semana y usted toma una decisión. Si va a seguir viniendo a la iglesia en ocasiones o si usted se va a comprometer con el Señor. Usted quiere que el Señor a veces se comprometa con nosotros. Queremos que Dios se comprometa conmigo, con lo que yo pido, con lo que yo tengo, con lo que yo soy, pero muchas veces nosotros no nos comprometemos con Dios. Y es este llamado que Dios nos hace en esta mañana. Que te decidas, que podamos decidirnos en esta mañana por no hacer las cosas opcionalmente, sino por obedecer a nuestro Señor. Cristo no murió en la cruz para que nosotros vengamos cuando querramos. Cristo murió en la cruz para que nosotros le pertenezcamos a Él. Amén. Para que nosotros le pertenezcamos a Él. Para eso Él murió en la cruz. La iglesia no es opcional. La iglesia es la evidencia de que Cristo gobierna en tu vida. Si Cristo entonces gobierna en tu vida, obedecemos y tomamos las cosas de Él en serio. Y vamos a ver las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerde bien esta palabra en esta mañana, que la iglesia no es una opción más. La iglesia no es opcional, sino que es una evidencia clara y real de que Cristo nos está gobernando. Deja que Cristo le gobierne. Deja que Cristo guíe su vida. Deja que Cristo le exhorte. Obedezca, sígale. Y veremos cómo la bendición del Señor está en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Y vamos a asumir aquellos que hemos oído y que hemos entendido. Vamos a asumir este compromiso con el Señor en esta mañana. No tomar las cosas de Él como una opción, sino tomar las cosas de Él por obediencia. Amado Dios, primeramente te pedimos perdón porque no siempre tomamos las cosas tuyas en serio. En esta hora, Señor, te pedimos que nos perdones. Si en algún momento no hemos tomado en serio tu palabra, si en algún momento, Señor, no hemos hecho tu voluntad. Yo te pido en esta hora, Padre amado, que tú aceptes nuestro perdón. Te pido, Padre amado, de que por muchas veces que hemos tomado tus cosas como una opción, que comencemos a caminar en obediencia.
Que comencemos a caminar contigo, Señor. Que comencemos a hacer tu voluntad. En esta mañana vemos algunos hermanos que todavía no han asumido ese compromiso. Y yo te pido, Señor, de que tú, con tu Santo Espíritu, les guíes para que puedan entender lo hermoso y perfecto de tus caminos. Y si alguno de nosotros, Señor, en esta mañana llevamos tiempo en el Evangelio y tampoco hemos tomado en serio tu palabra, que podamos abrirnos, Señor, en obediencia y hacer tu voluntad. Bendícenos, Señor. Guíanos siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.